Hola amigas, amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de Día Martes que voy a iniciar comentando, examinando un poco un tema que se ha convertido en reiterativo porque ha sido repetido muchas veces ya por el presidente y por lo tanto inevitablemente lo he comentado. Trataremos de buscar otros ángulos, me refiero a su llamado de un gran acuerdo nacional para enfrentar la pandemia, para proteger las familias, los empleos, reactivar la economía, etcétera, enfrentar todos los problemas. Y es un llamado a todos los sectores, a todos. Ese es el llamado que hizo ahora. Y ante eso, la oposición, los partidos de izquierda y otros que son más o menos de izquierda y otros que quizás sean de izquierda y otros que simulan ser de izquierda y otros que andan con la izquierda pero no son de izquierda, reaccionaron rápidamente, por lo menos algunos de ellos reaccionaron rápidamente. Era que no restarse de un llamado de ese tipo, siendo que en general la población está por eso, porque si llega a algún acuerdo resulta contraproducente. Pero, por supuesto, con peros. Corte de luz aquí, en una de mis lámparas. Pero en fin, continúo igual. Pero, ¿qué dicen básicamente? Que hay algunas condiciones, que hay que ponerle mucho empeño a la parte social. Bueno, esa es la razón de ser del acuerdo, en primer lugar. Que tiene que hablarse en serio. El señor Maldonado, del Partido Radical, como siempre ocurre con quienes quieren aparecer más papistas que el Papa, dijo que a ver si esta vez la cosa iba más allá de las palabras, porque el gobierno siempre ha hecho lo que a él le parece bien, no ha escuchado a nadie, y yo no sé si necesito repetir el argumento que di hace unos días atrás, en el sentido de que si el gobierno ha hecho algo en relación a la oposición, ha sido ceder en muchísimas cosas desde octubre en adelante. Entonces no veo de dónde saca Maldonado esta afirmación para la galería, supongo yo, porque debe darse cuenta, ¿no? Tan ciego no puede ser, que el gobierno ha cedido en montones de cosas. Lo único que le falta es mandarle, digamos, una invitación a sentarse al lado en la mesa que tiene en La Moneda, en el escritorio. Pero en general, especialmente en labios de personas un poco más razonables, estoy pensando en José Miguel Insulza, que no es un hombre que tenga muchos genes combativos, no le gustan los conflictos políticos, a mí tampoco, no lo digo como un reproche, no le gusta que las cosas se resuelvan a las patadas y a los combos. Tuvo una actitud, una postura bastante razonable. Yo creo que lo mismo se puede decir de Fuad Chaín, de la Democracia Cristiana. Vamos a ver en qué se traduce esto, porque ¿qué es lo que puede sacarse en limpio? Hagamos primero un análisis pesimista. En el análisis pesimista, la oposición, la parte gruesa de la oposición, el meollo de la oposición, que es la izquierda, no puede tener interés en llegar a un acuerdo, que significa facilitarle las cosas a este gobierno, porque ellos están embarcados desde siempre, pero en especial desde octubre en adelante, en un proyecto político que tiene como objeto echar abajo el modelo. Primero querían echar abajo al presidente y al gobierno actual como medio, a su vez, para echar abajo el modelo con aquello que reemplazara al actual gobierno. Eso no ocurrió. Están en la teoría, en el meollo de la doctrina comunista, y yo diría también en gran parte en la socialista, el considerar que la economía social de mercado, el modelo neoliberal, es nefasto, y esto es una concepción que tienen, independientemente de las cifras, de los números, todo eso no les interesa en absoluto.
es nefasto desde el punto de vista, no sé, filosófico, antropológico. Ellos tienen unas ideas cada vez más vagas acerca de una sociedad donde no imperan las fuerzas de la codicia, del individualismo. Todas esas cosas a ellos les parecen diabólicas, les parecen primitivas, les parece que hay que construir un hombre nuevo, una civilización nueva basada en la fraternidad, en la igualdad, en la comunidad, algo así como un regreso a las tribus primitivas previas al Neolítico, pero en versión moderna. Yo no sé si sostienen todavía exactamente esos puntos, pero están más o menos por ahí, se mueven en ese territorio. Entonces, en esa concepción que ellos llamarían humanista del mundo, de la política, el modelo liberal es imperdonable por donde se lo mire. Promueve o hace uso o fomenta el individualismo, el afán de cada quien por ganar lo más que pueda, por ganarle al del lado, por imponerse sobre los demás, una sociedad basada en el éxito de algunos y la derrota de muchos, en la explotación, etc. Ese ha sido el concepto que tienen los movimientos marxistas, y si nos remontamos hacia el pasado, todos los movimientos milenaristas, todos los quiliasmos, todas las visiones épicas, utópicas, que se han suscitado a lo largo de toda la historia humana, porque esto es muy antiguo, más o menos se mueven, orbitan alrededor de estos puntos. Una sensación de que la sociedad tal como ha existido siempre, basada en la lucha de todos contra todos, apenas contenidos por las leyes, apenas contenidos por la necesidad, muchas veces contenidos simplemente porque alguien le impone al otro un orden social, que todo eso, con todas sus variadas formas que ha asumido en la historia humana, pertenece en realidad a lo que Marx llamaba la prehistoria humana. La verdadera historia se va a construir sobre otro fundamento, un fundamento amoroso, digámoslo así, un fundamento donde el hombre deja de ser lo que ha sido siempre. Y detrás de ese ideal se han movido, y es el motor de todos estos movimientos, ya sea que se atribuyan la condición de científicos, el socialismo científico de Marx, o no. Entonces, de vez en cuando ven una oportunidad de llegar a ese ideal. Pero primero tienen que echar abajo lo que existe. Primero tiene que haber una revolución. Y se han hecho la ilusión últimamente, a partir de octubre, de que eso podría ser posible. De que el liberalismo está reventado en todas partes. Es el tipo de cosas que dicen y piensan desde hace décadas, abro comillas, los intelectuales de izquierda. La próxima semana se viene abajo el sistema, porque es inviable. Lo único que se ha venido abajo son los regímenes comunistas, que curiosamente, pero ellos mantienen esta esperanza como de aquellos cristianos primitivos que creían en el segundo advenimiento de Cristo. No vino nunca, pero quizás todavía están esperando que quizás pasado mañana se aparezca de nuevo Jesucristo. Entonces, para ellos la idea de acordar, de darle un balón de oxígeno a este gobierno, al modelo que ellos consideran que está acabado, pero hay que terminar de echarlo abajo, es inviable. Es inviable en lo más profundo de sus corazones, por así decirlo, de sus espíritus políticos. A lo más pueden llegar en algún momento a acuerdos tácticos, así para... Pero en el fondo el fin estratégico de echar todo este modelo abajo está vigente. Entonces, ¿qué clase de acuerdo de verdad puede esperarse de ese sector? Puede esperarse que digan que están dispuestos a un acuerdo. Puede esperarse que pongan condiciones para un acuerdo. Puede esperarse que estén de acuerdo en que el gobierno se rinda. Puede esperarse que engañen a la gente con esto de que ellos querían un acuerdo, pero no se pudo porque el gobierno, como dice el señor Maldonado, está encerrado en sus propias ideas, a pesar de que toda la evidencia de los hechos demuestra exactamente lo contrario. Entonces, este acuerdo nacional, este acuerdo ecuménico, que muchos ciudadanos todavía en su inocencia y su buena onda esperan, es muy difícil que se produzca un acuerdo nacional de verdad. Pueden haber acuerdos sobre cuestiones muy puntuales.
pero no un acuerdo en cómo reconstruir el país, porque ellos lo quieren reconstruir como un modelo, no sé si llamarlo socialista, populista, popular, más democrático, según como ellos entienden la democracia, ya sabemos cómo la entienden. No sé cómo lo nombrarían ahora ese modelo, no sé siquiera si tienen claro qué clase de modelo están persiguiendo, pero lo quieren echar abajo. Entonces, por ahí un acuerdo de verdad, un acuerdo que permitiera, por así decirlo, crear un nuevo consenso nacional, algo así como una base sobre la cual trabajar por los próximos, por lo menos 10 años, me parece muy difícil, por no decir imposible. Pero no pueden decir que no al tiro, porque desde el punto de vista táctico significa perder gente, perder votos, perder apoyo. Entonces, están en una situación difícil la izquierda. No pueden decir que sí, tampoco pueden decir que no. Pueden simplemente moverse en este estrecho rincón donde en cierto sentido los pone el gobierno, no por un cálculo maquiavélico del gobierno, sino por la fuerza de las circunstancias. Simplemente. Es eso lo que tiene relativamente arrinconado ahora a la izquierda, más que al gobierno. Se han dado vueltas las tabas. La pandemia, los problemas económicos, que los han tratado de explotar y que seguirán tratando de explotarlos, pero no les ha resultado. Ya vamos a ver algunas cifras. En fin, permítanme ahora, antes de continuar con esto, ir a mi primer bloque comercial, que lo inicio con Notarios Press, ya saben, una manera muy práctica de llevar a cabo sus diligencias notariales en su casa, en su oficina. No tiene que ir a ninguna notaría, no por lo menos por horas de horas. Usted lo que hace al principio es entrar a la página notariospress.cl. Ahí prepara su papel. Hay una ventanita, usted pone el documento que quiere hacer, que quiere tener, gestionar. La página le va a presentar los diálogos para que usted llene los espacios, estos para que usted llene los datos que se requieren para ese papel. Usted paga ahí mismo con tarjeta y le avisan en tal notaría mañana o en un rato más o en 4 horas, algo así, y esta notaría que está cerca de su casa, está listo el papel, vaya a buscarlo. Hay que ir a la notaría, es un acto presencial, jurídico presencial, pero usted, en vez de estar horas esperando el papel, que lo atiendan siquiera, el papel está listo, todo lo que tiene que hacer es firmar. El notario firmó, usted ya pagó, está todo listo, está impreso, el documento lo está esperando. Usted firma y se va. En vez de varias horas, unos cuantos minutos. Fuera de eso, Notarios Press es un producto, es una página que está ofreciendo a las empresas la posibilidad de llevar a cabo los finiquitos masivos de una forma mucho más fluida, mejor para todas las partes, con 2 sistemas, uno centralizado y otro descentralizado. Y yo los invito a quienes están en ese predicamento de tener que llevar a cabo estos finiquitos masivos, de mandar un mail preguntando, dando antecedentes, qué sé yo, a contacto notariospress.cl. Y los perfumes, amigos, nada más rico que un buen perfume a la salida de la ducha. Y qué mejores perfumes que los que pone en Chile Mon Parfum, una empresa chilena situada, una empresa de chilenos situada en Francia, una empresa francesa de propiedad de chilenos que viven en el sur de Francia. Tienen la representación exclusiva para Chile de 3 grandes casas perfumeras, cada una de las cuales tiene a su vez una gran variedad de perfumes. ¿Cuál escoger? Tienen un chat en la página, una página muy bonita además. Usted puede consultar, quiere regalarle a una mujer, quiere regalarle a una señora con sus años, quiere regalarle a una hija muy joven, quiere comprar para usted, pregunte, le van a contestar. Y una vez que usted compra el perfume que finalmente escogió, le va a llegar rápido porque, como ya sabe, tienen ellos un depósito en Chile y la distribución es muy, pero muy fluida. monparfum.cl, estimado amigo. Entren ahí y dense un gusto de escoger un rico perfume. Y para los que desean invertir en Estados Unidos, pero no saben por dónde ni siquiera empezar, yo les digo por dónde empezar. Entren a inviertaenusa.cl, inviertaenusa.cl, y allí no solo lo van a guiar para los trámites administrativos y legales que se requieren para invertir en Estados Unidos, sino que además tienen ellos ofertas concretas de negocio. Manejan 3.500 franquicias, los logos que ustedes ven aquí en
en el mono, en la fotografía, son solo unos pocos. 3.500 franquicias de toda clase de actividades comerciales que están esperando un inversionista. Fuera de eso, ellos manejan ofertas concretas de bienes inmobiliarios en todo Estados Unidos. Tierras, terrenos, en otras palabras, casas, departamentos, etcétera. Algunas excelentes opciones en Detroit especialmente, pero en realidad en todo Estados Unidos. Le facilitan también, le tramitan el abrir una cuenta corriente en Estados Unidos. Y si usted quiere irse a vivir allá para manejar un negocio en el cual está invirtiendo, le van a tramitar rápidamente la visa de residencia para inversionistas. Todo esto en inviertaenusa.cl. Les decía entonces que esto del acuerdo que todo el mundo esperaría que se llegase a una especie de, a un tratado, como la paz de Westfalia, o no sé, pues una de esas grandes paces que han firmado los países después de unas tremendas guerras, que se firme una paz, que se establezcan ciertos principios básicos, que se llegue a acuerdo a lo que hay que hacer, y vivamos en paz y reconstruyendo este país cuando la pandemia nos deje hacerlo. Pero esa es una esperanza difícil de que se cumpla, porque, insisto y repito, los partidos de izquierda no solamente por su ADN político, filosófico, están en una postura de cambiar completamente este modelo, no de darle oxígeno, no de darle nueva vida, no de sacarlo del atolladero en que lo sumió la pandemia. No están en eso. Entonces, es bien dificultoso. Ahora, dentro de la oposición hay partidos que sí pueden llegar a acuerdos más amplios. Estoy pensando en la democracia cristiana, si es que podemos hablar de democracia cristiana como un todo coherente. Me imagino que hay gente en el PPD y quizás incluso en los socialistas, no lo sé. Pero ahí ya estamos hablando de elementos, de individuos, de fracciones, de pequeños grupos. No estamos hablando de los partidos mismos firmando la paz de Westfalia. No se va a firmar esa paz. Vamos a tener, en el mejor de los casos, acuerdos transitorios, que no van a firmarlos todos. No creo que el Partido Comunista vaya a firmar ninguna cosa. Ellos están encerrados absoluta y completamente en su visión del mundo y en su afán de echar abajo todo lo que obstaculice la materialización de esa visión del mundo. Pero, mire, quién sabe. La historia obedece a ciertas regularidades, la historia rima, pero también de vez en cuando hay eventos realmente extraordinarios donde por razones misteriosas, como si operaran fuerzas invisibles, como si la divina providencia hubiera intervenido, ocurren eventos completamente inesperados. Para los que han estudiado la Revolución Francesa, recordarán esa famosa noche en la primera asamblea política, no me acuerdo si se llamaba la Constituyente, creo que era la Constituyente, porque hubo 3 grandes asambleas que se formaron en distintos momentos. Pero la primera, hubo una noche famosa en que los sectores más opuestos a todo, los sectores de la nobleza francesa, como si hubieran entrado en un proceso delirante de suicidio político, o si ustedes quieren, de generosidad, o de iluminación, o de locura, depende de qué lado usted lo mire, apoyaron y promovieron un montón de medidas que significaban el fin del orden feudal, el orden nobiliario de siempre. Pueden ocurrir esas cosas. Han habido, hay y van a haber en el futuro accidentes, situaciones en las cuales las personas, que finalmente son las que forman los partidos, arrebatados por una emoción, por un sentimiento, por algo que los eleva por sobre su naturaleza de todos los días, hacen cosas absolutamente imprevisibles. Yo no descarto del todo, quién soy yo para descartar nada, en primer lugar, que pudiera llegarse a un acuerdo casi general, alimentado, fomentado, promovido, estimulado por la situación que estamos viviendo. Promovido y estimulado en parte por una elevación por sobre la naturaleza normal de todos los días de las personas que conforman el Congreso,
o por una sensación bastante más pedestre que resulta del instinto de supervivencia. Si se cae la institucionalidad, nos caemos nosotros también. Puede ser, vamos a ver, esperemos a ver qué ocurre con este llamado a un acuerdo nacional del presidente Piñera. Pero, en fin, estamos en veremos y vamos pasando a otra cosa. La última encuesta CADEM quizás nos sirva también para ir como un elemento más para tratar de discriminar qué va a pasar con estos llamados. La encuesta CADEM muestra, como le han mostrado ya algunas anteriores, que de a poquito, lentamente y progresivamente, este gobierno ha ido mejorando su aprobación pública. El presidente Piñera, que llegó a estar en los 8 o 9 puntos, lo más bajo que se ha registrado jamás para una presidencia, se ha encaramado poco a poco, ha llegado ya a los 27 puntos. No está tan mal. El gobierno en general, la gestión también. Eso es interesante. Otro dato interesante de esta encuesta CADEM es que el 81% de la gente aprueba, considera una buena iniciativa la entrega de estas cajas con alimentos. No crean que esto sea un tongo como algunos. Aprueban en un 81%. Algunos creen que sería preferible que se entregara dinero, pero en fin, se aprueba. Y el mismo porcentaje, o casi 80%, desfavorece completamente el que en este periodo hayan marchas y manifestaciones de cualquier clase. Estos tres elementos, la lenta, progresiva y modesta, pero continua subida a la aprobación presidencial y de su gobierno, más estas cifras, no son buenas para la izquierda de octubre. No son buenas para los que quisieran todavía echar abajo todo. Así a punta de eso que llaman movilizaciones, a punta de vandalismo, de incendios, de marchas, de concentraciones. Eso ya que nunca tuvo realmente el apoyo masivo que se pretendió darle y que la prensa apoyó entusiastamente por razones que hemos hablado muchas veces. Eso que nunca ocurrió, pero que tuvo algún aspecto de presencia ciudadana, algún aspecto. Por lo menos los simpatizantes de estos movimientos participaron en eso. Ahora no tiene piso ninguno. No tiene, simplemente. 80% están en contra de todo eso. Eso no impide que el día de mañana el otro 20% pueda darle algún sustento a nuevas acciones callejeras. Pero estas cifras muestran que esta izquierda revolucionaria, esta izquierda maximalista, va a la baja, estimados amigos. La pandemia, en primer lugar, le cortó el impulso que traía, pero que ya estaba disminuyendo por el exceso de violencia. Ya estaba empezando a producir anticuerpos. La pandemia terminó de poner en el refrigerador eso, cambió los ánimos de la población. La gente ahora está preocupada de su pega que perdió, de su negocio que se arruinó, de cómo conseguir alimentos, de cómo conseguir ingresos. Están preocupados de ir a cobrar los bonos o estos pagos que está haciendo el gobierno por distintos sistemas. Están preocupados de eso. Están preocupados de la supervivencia, obviamente. Entonces, esta izquierda activista, de activismo frenético, va de baja. Y con eso yo no estoy sacando ninguna conclusión. Simplemente estoy señalando un hecho que se manifiesta en estas encuestas. Usted podrá darle el crédito que quiera a estas encuestas. Es lo que hay. Y es un hecho histórico, además, universal, que se está viendo en América, en Europa, en todas partes, hace tiempo, que la izquierda del quiliasmo, de la utopía, de la segunda venida del Mesías, del advenimiento del socialismo, de una nueva sociedad, del hombre nuevo, esa izquierda que tuvo su momento culminante de entusiasmo y de apoyo en los 60, esa izquierda venía y viene de baja en todas partes hace rato, porque se derrumbó su doctrina, se derrumbó su catecismo, se derrumbaron sus experiencias sociales, se derrumbó el socialismo en la Unión Soviética, literalmente se derrumbó el socialismo en China, salvo el poder que mantiene en sus manos el Partido Comunista Chino. Se derrumbó en Rumania, se derrumbó en todos lados. Se derrumbó en la República Democrática Alemana.
¿Dónde no se derrumbó? Como hecho empírico. Se desacreditó. Viene de baja hace rato. De repente, aquí y allá, por razones muy puntuales, la izquierda levanta un poco cabeza, elige un gobierno, elige a algún líder, pero la tendencia principal histórica, que son procesos lentos pero poderosos, es hacia la baja. Y se manifiesta en todas partes y se manifiesta de todas las maneras. Es cierto que acá en Chile pareció por un momento, y todavía a algunos les parece, que no es el caso, que la izquierda tiene mucha vida. Y efectivamente hay muchos jóvenes, quizás la mayoría de los jóvenes, que están en posturas, llamémoslas progresistas para generalizar. Pero eso no tiene ninguna novedad, ha sido siempre así y no genera ningún cambio a largo plazo. Los jóvenes en general se hacen o se convierten en progresistas, cualquiera que sea el nombre que se le da a esas posturas de rechazo al mundo imperante, a los padres, a la sociedad tal como es, a la cultura tal como es, que se rechaza a veces de maneras bastante triviales, como simplemente por modas, por costumbres, por vestimenta. En otros casos adquiere un aire más político. Estas revueltas, estos ánimos revolucionarios, lo hemos visto en todas partes del mundo todo el tiempo. En cambio, es un fenómeno generacional, demográfico más que político. Y desaparece a poco andar, a medida que estos jóvenes son simplemente arrebatados del limbo en que viven, del limbo de vivir de sus padres, del limbo de los estudios que supuestamente están haciendo algunos, y tienen que trabajar, pues. Algunos se casan, otros se emparejan, tienen que comer, tienen que pagar cuentas, ya no están los papás pagándole las cuentas. Empiezan a aprender algo, además de lo que ven a su alrededor. Empiezan a sacar experiencia, empiezan a acumular experiencia. Y se empiezan a entibiar y luego a enfriar y luego a desaparecer sus pinitos revolucionarios, utopistas. Y esto se ve en todas partes, en todos los lugares, se ha visto siempre. Y por lo tanto, esta especie de sarpullido izquierdista de la juventud actual va a durar lo que duran los sarpullidos, o lo que dura la peste cristal, una enfermedad infantil que desaparece con los años. En lo básico, el mundo adulto, que es el que manda, el que trabaja, el que hace la política, el que toma las decisiones, y al cual inevitablemente van a ingresar los jóvenes, porque no pueden quedarse para siempre de 18 años, los va a cambiar en muchos sentidos para peor incluso. Los va a hacer más corruptos, los va a hacer más cínicos, pero también los va a hacer más realistas, los va a hacer menos necios, los va a hacer más experimentados, los va a hacer menos idealistas, si podemos llamar idealismo a creer cualquier cosa que le cuentan a uno. De forma que el proceso de derrumbe de los idearios, de todo lo que fue el mundo de la izquierda desde 1860 y tanto, cuando publicó El Capital, Karl Marx, o de antes, si tomamos en cuenta también a los socialistas utópicos previos a Karl Marx, todo eso, toda esa tendencia histórica y política y cultural que logró atraer a varias generaciones, está condenada a desaparecer, tal como han desaparecido en la historia humana otros movimientos, otras religiones, otras creencias, otras utopías que parecieron que se iban a apoderar del mundo y no se apoderaron de absolutamente de nada, o solo por un tiempo breve, y luego desaparecieron como la peste cristal. Permítanme ir ahora a otro bloque comercial. Parto con Lavoclub, ya saben, un detergente para la ropa producido en Chile, creado en Chile, distribuido en Chile, con todas las condiciones para ser preferido a cualquier otro. Primero porque viene en un tanque de 10 litros que le dura muchísimo tiempo, no tiene que estarse molestando en calcular si le queda o no para la ropa esta semana. Segundo, el producto es biodegradable, no perjudica el medio ambiente. Tercero, es hipoalergénico, no molesta su piel. Cuarto, le vienen a dejar un tanque lleno una vez que el suyo se vació o se está vaciando. Usted no se tiene que molestar en ir a comprarlo al supermercado, se lo traen a la casa. Todo lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con Lavoclub en su sitio web, lavoclub.cl, etcétera, para todas esas ciudades. Y hay 2 ciudades que usted llama por teléfono y le llevan el producto. Lavoclub, estimados amigos, un tremendo detergente.
Y para pendencias legales laborales que pueden involucrar, por un lado, a empresas, a los directivos de empresas, ejecutivos, a una empresa. Por otro lado, el tema puede ser de los trabajadores, los sindicatos. Los problemas laborales en general tienen dos facetas siempre, y ya sea cualquiera de ellas que usted es parte, usted va a querer tener, llegado el momento de la disputa legal, el mejor equipo de abogados, y nada mejor que GMS Abogado, que es un buffet que se especializa en temas laborales y con tal eficiencia que tienen una distinción internacional, como pueden ver ustedes, arriba a la derecha, en el rincón alto a la derecha de sus pantallas, señora, señor. GMS son Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, se especializan en temas laborales, son laboralistas. Todos los temas que ustedes están viendo, pónganse en manos de ellos si hay un tema laboral que ya se produjo o se va a producir. No se confíe en cualquier abogado. Confíe en los especialistas, confíe en GMS. Y en materia de seguros, hay otros especialistas. Booker, corredores de seguro. Muy especialistas en temas de seguros de salud para las pymes. Partiendo de 5 empleados para arriba, toda pyme puede acogerse a los planes estupendos que tiene Booker, corredora de seguro. Pero es una corredora que maneja toda clase de seguro, no solo estos que les estoy mencionando. Seguros de todo tipo y seguros para todo tipo de clientes. Ellos también manejan los temas de seguro de grandes empresas y grandes organizaciones. Y cuando digo grandes organizaciones me refiero a organizaciones del Estado. Son especialistas, saben encontrar los mejores seguros según el tipo de tema que usted quiere asegurar y según el tipo de empresa u organización que usted es. Booker, corredores de seguro. Y para los que estamos preocupados de mantener no solo nuestras manos bien lavadas y la mascarilla, la distancia social, sino que además de vez en cuando queremos desinfectar por cualquier situación que se pudiera haber producido nuestra casa, nuestra oficina, nuestro auto, lo que sea, cualquier recinto, contáctese con ozonium.cl, cuyos datos ustedes están viendo a mi izquierda. Hay un teléfono estacionario, hay un celular y desde luego está el sitio ozonium.cl en la web. Ellos desinfectan con ozono. Ozono es el desinfectante natural por antonomasia. Elimina desde luego el COVID-19, elimina cualquier otro virus, elimina bacterias, no deja residuos tóxicos y como es un gas, usted no tiene que estarse preocupando de acordarse a dónde fue que vaporicé un poquito de cloro o lo que sea que usted esté usando en su casa. El gas lo va a copar todo y lo va a desinfectar todo. Póngase en contacto con ozonium.cl, estimados amigos y amigas. En lo internacional, bueno, punto 1, el tema de la explosión de contagiados, enfermos y muertes continúa en todas partes por las razones que hemos hablado tantas veces. Segundo, en todo el mundo se está ya con más fuerza empezando a reabrir los países, en Europa, en Estados Unidos, incluso en aquellas partes donde han puesto más dificultades los gobiernos locales o nacionales, han habido manifestaciones, porque la gente quiere volver a sus trabajos, sus negocios, quieren vivir de sus manos, de su trabajo, no de la caridad del Estado, de quien sea. Ese es un proceso que se está llevando a cabo. Y tercero, y mientras tanto, como se lo he mencionado, los potenciales de un conflicto militar entre China y Estados Unidos siguen día a día creciendo. No hay día, estimadas amigas y amigos, si ustedes siguen los portales o los sitios de noticias, que ustedes no los van a encontrar normalmente en la prensa convencional. Muy poco tocan este tema. Muy poco. Estoy hablando incluso de grandes cadenas mundiales. Al Jazeera un poco más, es muy buena cadena. Pero si ustedes quieren seguir el tema Estados Unidos-China, van a tener que ir a YouTube, donde hay un montón de sitios, donde gente que tiene youtubers, algunos bastante rifleros, digamos, pero uno tiene que saber distinguir, ¿no es cierto? Uno tiene que saber distinguir la paja del trigo, somos adultos. Allí usted va a poder seguir en algunos sitios muy buenos, algunos de ellos alimentados por organizaciones militares, los acontecimientos, y resulta que día a día crece el acopiamiento de material militar,
los intercambios verbales cada vez más ásperos entre Estados Unidos, entre autoridades chinas y norteamericanas. Las conductas chinas también son cada vez más bruscas, brutales. Ahora en Hong Kong quieren imponer una ley para castigar una serie de conceptos que son interpretables conforme al gusto del que manda, con la traición al país, la sedición, la revuelta, o sea, todo lo que hemos visto el año pasado de esas manifestaciones masivas quedarían absolutamente fuera de la ley, y eso significaría que la policía o las Fuerzas Armadas podrían actuar de inmediato con toda la fuerza del mundo. También está actuando con cierta brutalidad contra sus propios juramentos de que ellos no iban a armar esas islas artificiales, pero las están armando. Están llevando barcos de guerra, aviones de combate, poniendo radares militares, o sea, rompieron su propia palabra. Están haciendo ejercicios militares poco menos que en las afueras de Taiwán. Están en todas partes actuando como el chico que encuentra que es ahora o nunca, que tienen la fuerza suficiente, que el mundo está preocupado de la pandemia, que Estados Unidos no se va a atrever a hacer mucho más allá de estas famosas libres navegaciones. Quieren aprovechar la coyuntura, el aprovechamiento de la coyuntura leninista para establecer su pequeño imperio geográfico y su gran imperio comercial, de una vez por todas. Establecerse como el hegemón, o casi el hegemón, o preparar las bases para destronar a Estados Unidos de esa posición. Y están actuando de una manera muy desenfadada, muy brutal, que puede llevar a la guerra. Y esto me recuerda mucho, como lo hemos comentado en más de algún programa, la situación que se vivió en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, con las acciones del Imperio Alemán, que quería hacerse su lugar bajo el sol y que en varias oportunidades llevó al mundo al borde de la guerra, en 2 o 3 oportunidades previas a la guerra propiamente tal. Y me recuerda mucho esa situación. Creo que hice un programa especial sobre eso, relativo a un libro de Margaret Macmillan, la historiadora británica, en que precisamente se hizo cargo, un libro pequeño que yo les recomendé comprar, sobre eso, la rima de la historia, cómo se está dando una situación similar. Así es que, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una guerra, o los norteamericanos va a llegar un momento en que se van a enfrentar al fait accompli, a los hechos ya consumados de que ya China estableció una base militar, geográfica, naval, tan fuerte que para sacarla de ahí tendría que ya irse a una guerra total, aunque sea solo convencional, pero total en ese sentido, de involucrar todas sus fuerzas aeronavales, y yo no creo que estén dispuestos a eso, así que me imagino que se va a llegar eventualmente a algún tipo de acuerdo, aunque sea regañadiente, porque la otra alternativa es la guerra. Y ahora, antes de entrar, estimados amigos, a lo que tengo de literatura para ustedes, rápidamente les cuento que si usted quiere vender su inmueble en Chile, lo más eficiente es ponerse en manos de Hey, que es el corredor más rápido del país. Si usted quiere arrendar bien su local, su casa, lo que sea, Hey sabe encontrar un buen arrendador. Si usted quiere que alguien le administre sus arriendos, si tiene muchos, Hey es el hombre y sabe tasar, además, que es tan importante. Así que póngase en contacto con él y va a tener muy buenos resultados. Y para las señoras y los señores empresarios, Controller, ponga en orden de una vez por todas su sistema administrativo, su gerencia de finanzas o de personal, allí donde están los errores, donde están los problemas. Todos los años la misma cosa. Póngase en manos de Controller, una empresa que se dedica a examinar y a mejorar su sistema administrativo para dejarlo en óptimas condiciones. Controller, fundado por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Dejan su empresa funcionando tiki-taka, sea pequeña, mediana o grande. Póngase en contacto con ellos, ahí están todas las direcciones, los teléfonos, los sitios web, los mails, en fin. Contáctese, no le cuesta un peso y su empresa va a quedar en muchas mejores condiciones.
Y no olviden el ajedrez de Pablo Tolosa, estimados amigos, en espacioajedrez.com, la caja, si usted no tiene ajedrez, cómprela en espacioajedrez.com, que además trae una ventaja adicional, incluso aunque usted tenga un tablero ya. Trae una licencia, y en el fondo trae 3, porque le mandan 2 más por mail, para entrar a espacioajedrez.com y aprovechar todos los múltiples beneficios y servicios que tiene ese espacio que creó Pablo Tolosa. La distribución de la caja es muy rápida, él tiene un sistema acá en el país, él vive en Buenos Aires, maneja las cosas desde allá, pero acá tiene su gente para distribuir muy rápido la caja con todas estas ventajas. Acuérdense que el ajedrez es vital para desarrollar las capacidades cognitivas superiores, en especial de los niños. Entre los autores norteamericanos que en algún momento hicieron mucho escándalo, pero ahora está muy olvidado, yo creo, no sé, yo no soy especialista en literatura norteamericana, de hecho no soy especialista en ninguna literatura, pero me parece que tuvo un momento más de gloria y de fuerza y de peso y de, qué sé yo, hace muchos años, Henry Miller, que escribió, es un literato que nunca hizo literatura, nunca escribió literatura entendida como narrativa. Todo lo que escribió tiene que ver con sus experiencias, una especie de larga biografía de sí mismo y de su época y de los lugares que vivió, visitó. Y es muy interesante porque era un muy buen escritor, un tipo sin pelos en la lengua. El erotismo de gran parte de su obra, especialmente Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, provocó escándalos. Los libros no se podían publicar en un momento dado en Europa por ese erotismo desenfadado de Henry Miller, que era un hombre que le gustaba el chacoteo a todo dar. Pero da lo mismo eso, es un gran escritor, un tipo que refleja muy bien situaciones. Y en el libro que les voy a mostrar ahora, que se llama El Coloso de Maruzzi, una edición Seix Barral bastante vieja, que compré de cabro, mi madre nos dejaba leer todo. Ella tenía la teoría de que si entendíamos algo, no había problema, y si no lo entendíamos tampoco. Así que si un autor supuestamente era pornográfico o era muy crudo, ella no se hacía problema con eso. Ponía confianza en sus hijos. El Coloso de Maruzzi es un personaje que él considera un coloso, una personalidad muy potente, tipo Sorba, pero no es Sorba, es otro personaje que él conoció en un viaje que hizo a Grecia el año 39 y recorrió muchas partes de Grecia, sus islas, con otro escritor, con Lawrence Durrell, el Cuarteto de Alejandría, el autor del Cuarteto de Alejandría. Y hay una sección pequeña que les voy a leer, que me parece muy interesante por muchas razones, que alguna vez las comentaré. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Es en un momento dado en que invitan a Henry Miller y a Lawrence Durrell a ver a un observatorio astronómico en Atenas. Y esto es lo que cuenta Henry Miller. Visitamos el Observatorio Astronómico de Atenas, visita arreglada para Durrell y para mí por Theodore Stefanides, quien, aun siendo un simple aficionado, había hecho, según todos admitían, importantes descubrimientos astronómicos. Todo el personal del observatorio nos recibió muy cordialmente, recordando la generosa ayuda que les habían concedido sus colegas americanos. Nunca había mirado a través del telescopio de un verdadero observatorio, y creo que Durrell tampoco. La experiencia fue sensacional, aunque probablemente en un sentido diferente al que esperaban nuestros anfitriones. Las observaciones que hacíamos, pueriles y extáticas, parecieron asombrarles. Con toda seguridad nuestras reacciones ante las maravillas que se nos develaban no tenían nada de ortodoxas. Nunca olvidaré el estupor de esa gente cuando Durrell, que miraba las Pléyades, exclamó de pronto: Rosacruz. ¿Qué quería decir con eso?, le preguntaron. Subí a la escalerilla y miré a mi vez. Dudo que me sea posible describir el efecto que me produjo esta primera visión, que os corta la respiración, de un universo astral que ha explotado. Siempre conservaré la imagen de esa Chartres, como un vitral de la Catedral de Chartres, de un rosado radiado, hecha pedazos por el estallido de una granada. Esta imagen tiene para mí un doble o triple sentido, de belleza espantosa, indestructible, de violación cósmica, de mundo en ruinas suspendido en el cielo como un fatal presagio del carácter de la belleza, aun cuando sea arrastrada y profanada. Lo mismo arriba que abajo, dice la famosa frase de Hermes Trismegisto. Ver las Pléyades
en un potente telescopio es sentir la sublime y terrible verdad de estas palabras. En sus más altos vuelos musicales y arquitecturales, por encima de todo, ya que no son más que uno, el hombre produce la ilusión de rivalizar con el orden, la majestad y el esplendor de los cielos. El mal y la desolación que siembra en sus accesos de destrucción parecen incomparables hasta que no se ha reflexionado en los grandes trastornos estelares, frutos de la aberración mental del brujo desconocido. Nuestros anfitriones parecían impermeables a esta clase de reflexiones. Hablaban con conocimiento de causa, de pesos, distancias, sustancias, etc. Permanecían ajenos a las actividades normales de sus semejantes, pero de una manera completamente distinta a la nuestra. Para ellos la belleza era incidental, para nosotros lo es todo. El mundo físico matemático que palpaban, calibraban, pesaban y transmitían con sus instrumentos era la única realidad para ellos, y las estrellas y planetas no eran más que la prueba de la perfección e infalibilidad de sus razonamientos. Para Durrell y para mí, la realidad estaba fuera del alcance de sus mezquinos instrumentos, que por sí mismos eran tan solo torpes reflejos de su estrecha imaginación, encerrada para siempre en la hipotética cárcel de la lógica. Sus cifras y cálculos astronómicos, que tenían por finalidad impresionarnos y sobrecogernos de pavor, no nos causaban más que sonrisas indulgentes o descorteses risotadas. Personalmente, los hechos y las cifras nunca me han impresionado. Un año de luz no me impresiona más que un segundo o una fracción de segundo. Es un juego para mentes débiles que puedan avanzar y retroceder ad nauseam, sin que eso los conduzca a ninguna parte. Sencillamente, el ver una estrella en el telescopio no me convence de su realidad. Tal vez sea más brillante, más maravillosa, 1.000.000 de veces más grande que cuando se la mira a simple vista, pero no es un ápice más real. Decir que una cosa es real por la sola razón de que parece más ancha y más grande me parece el colmo de la vanidad y de la pretensión. Para mí sigue siendo real, aunque no la vea, bastándome con imaginar que está allí. Y finalmente, aunque a mis ojos y a los del astrónomo tienen las mismas dimensiones y el brillo, nuestra forma de verlas es diferente. La exclamación de Durrell lo confirma suficientemente. Muy interesante esta manera de Durrell, de Miller, de describir esta completamente diferente visión que hay entre el científico, que a mí también siempre me han producido la impresión de seres de otras galaxias, que son un poco como niños, ¿no? Siempre están muy impresionados con cosas que, más o menos como las describe Miller, tienen que ver con pesos, distancias, fenómenos finalmente materiales. Y la mirada de un hombre como Miller, no sé si llamarla la mirada del artista, la mirada del poeta, la mirada del escritor o la mirada no sé de quién, esta mirada que ve una cosa completamente distinta. Y supongo que está también la mirada del que no es ni una cosa ni la otra y que simplemente, yo diría, no tiene ninguna mirada. La del hombre y mujer que simplemente jamás en la vida se les ocurre levantar con curiosidad la mirada al cielo y enfocar ahí sus binoculares en vez de enfocarlas en el popó de las niñas que están en la playa y hacer alguna observación, ya sea con medidas, distancias y años luz o con belleza pura. Bien, es un libro súper interesante, el viaje de Miller por esta Grecia, de la cual en alguna parte dice que es la sociedad más genial de todas las que existen, que es la que ha producido la mayor cantidad de genios de la historia, y creo que tiene razón. Eso sería todo, estimados amigos. Espero que hayan disfrutado este programa o que les sirva de algo, por lo menos para pasar el rato, y nos estaremos viendo mañana. Muchas gracias.